Ejercicio UCR. Dos números enteros positivos se dicen equiparables si la suma de sus cifras son iguales. Por ejemplo, 60 y 24 son equiparables, ya que para los dos números sus cifras suman 6. Veamos eso. Claro, 60 y 24, si sumamos sus cifras, por ejemplo, primero el 60, 6 más 0 suma 6. Luego el 24, 2 más 4 suma 6. Son números equiparables porque a la hora de sumar sus cifras dan igual, dan el mismo resultado. Suma 6 ambos. Por ejemplo, si tuviéramos también el 51 también es equiparable con ellos porque 5 más 1, 6. Por ejemplo, si tuviéramos también el 33 es equiparable con ellos porque 3 más 3 da 6, también da el mismo resultado. Inclusive se podría trabajar con números un poco más grandes. Por ejemplo, si tuviéramos el número 321, él también es equiparable porque son números enteros positivos los que estamos trabajando. Son números, no importa de cuántas cifras, no me están limitando la cantidad de cifras. 321 suma 6, 3 más 2, 5, más 1, 6. Luego podríamos también decir el 222, el cual también sus cifras suman 6, 2 más 2 más 2 suma 6, o un poco más exagerado tal vez, pero podríamos formar el número 111.111, el cual es un número equiparable con todos los anteriores, porque a la hora de sumar el número 111.111, sumar sus cifras, daría 6. El 1 sumado 6 veces daría 6. Sí, hay que tener un poco de creatividad numérica, de tener buena imaginación con los números para poder formar lo que nos están pidiendo, en este caso números equiparables, que significa que a la hora de sumar sus cifras nos dé el mismo resultado. Ahora, los números equiparables no siempre son que sumen 6. Podemos tener equiparables que sumen 7, que sus cifras sumen 7. Entonces, si hay varios números donde a la hora de sumar sus dígitos suman 7, son equiparables, o que sumen 10, o que sumen cualquier cantidad, mientras sumen lo mismo, son números equiparables, no solo 6. Ok, ahora tenemos 3 afirmaciones y hay que saber con certeza cuáles son verdaderas, según dice la pregunta al final. Con certeza significa que en definitivo sea verdadero, que no hay manera de que falle, de que no existe ninguna forma de contradecir esa opción. Vamos a ver una por una. Primera afirmación. Si P y Q son equiparables, si me están dando como hipótesis que P y Q ya son equiparables, inventémonos un caso donde P y Q sean equiparables. Supongamos 40 y 22, que ambos suman 4. El 40, 4 más 0, 4. El 22, 2 más 2, 4. Son equiparables porque suman lo mismo, suman 4. Entonces, si P y Q son equiparables y luego Q y R también son equiparables, es decir, me están dando como hipótesis que Q y R me están afirmando que son equiparables, entonces vamos a inventar un caso donde Q y R sean equiparables. Pero Q tiene que ser el mismo valor de Q que pusimos anteriormente. Anteriormente escribimos que Q era 22, por lo tanto aquí Q también tiene que ser 22. Y R tiene que ser un valor diferente, pero que sea equiparable con Q. En ese caso podemos escribir que R sea 31 para que verdad también sume 4, porque Q es 22, que 2 más 2 es 4, y R es 31, que 3 más 1 es 4. En ese caso también tenemos que Q y R son equiparables, y muy importante recalcar que como Q está en ambas parejas, entonces Q, el valor que era en la primera pareja, también tiene que ser el mismo valor de la segunda pareja, porque si es la misma letra es el mismo valor. Así que Q antes era 22 y ahora sigue siendo 22. Ahora, la pregunta es que si entonces, ese entonces es como para dar la conclusión, entonces P y R son equiparables. Bueno, esto es cuestión de revisar cuánto era P. Según los valores anteriores habíamos definido que P era 40 y R definimos anteriormente que R es 31. Vamos a revisar si P y R son equiparables. Bueno, P es 40, 4 más 0, 4. R es 31, 3 más 1, 4. Por lo tanto, sí se está cumpliendo que P y R son equiparables. Esta afirmación 1 es verdadera porque sí se está dando que P y R son equiparables, dado las premisas anteriores, dado que P y Q eran equiparables y que Q y R eran equiparables. Quiero recalcar algo, esta premisa es verdadera con certeza
va a ser siempre verdadera gracias a Q. Gracias a Q, porque Q es como el intermediario. Yo quiero que observemos que Q está en ambas parejas iniciales, en la hipótesis inicial. Entonces, como P era equiparable con Q, entonces P tenía que sumar lo mismo que Q. Y como Q era equiparable con R, entonces Q, que es el mismo Q de antes, Q tenía que ser equiparable con R, es decir, Q suma lo mismo que R. Entonces, de cierta forma podemos decir que si P es equiparable con Q, entonces en este caso, bueno, Q es equiparable con P, y si después tenemos que Q es equiparable con R, entonces Q es equiparable con R, entonces Q tiene que sumar lo mismo que lo que suma P y R. Entonces ellos dos, P y R, siempre van a ser equiparables, ya que ambos por separado, tanto P como R, son equiparables con el mismo valor. Si son equiparables y tienen que sumar lo mismo que Q, es porque entre sí también van a ser equiparables. Entonces era lógico porque Q como que los conectaba, como que Q era el intermediario que hacía que ellos dos, P y R, en sus extremos, P y R, también fueran al final equiparables. Si no hubiera habido un conector, quiero recalcar esto, si aquí hubiera sido, por ejemplo, que P y Q son equiparables, y luego no Q y R, sino que tuviéramos cualquier otra letra, supongamos que S y R fueran equiparables. Entonces, en este caso, no sería obligatorio que, por ejemplo, P y R fueran equiparables, porque podía haber sido que P y Q eran equiparables porque sumaban 4, pero ya S y R no es obligatorio que sean equiparables porque sumen 4, ya que no hay una letra igual, ya que no hay una letra así como la Q que estaba coincidiendo. Ahora podía haber sido que S y R fueran equiparables porque sumaban tal vez 7. Es decir, como que S fuera 52 y R 61. En ese caso sumarían 7, ambos son equiparables. Pero ya aquí la conclusión de P y R ya no sería correcta porque, bueno, P sería el mismo 40, sí, el mismo 40 de antes. Y ahora R sería 61. Aquí ya no son equiparables porque P es 40, suma 4 y R 61 suma 7. Entonces quiero insistir en eso, volviendo a lo que obtuvimos originalmente. Esta afirmación 1 sí es verdadera, ya con los valores que habíamos analizado al inicio, gracias a que Q era el intermediario, según explicamos. Ya expliqué que más bien si no hubiera una letra en común, no se podría garantizar con certeza que sean equiparables los valores P y R, que son como los extremos. Entonces la 1 sí es verdadera. Vamos ahora a la afirmación 2. Dice que si las cifras de las unidades de los números son iguales, entonces con eso podemos garantizar con certeza que los números son equiparables. Es decir, que si tenemos números enteros positivos, porque recordemos desde el inicio que se trabaja con números enteros positivos, que si es suficiente, que si basta con que las unidades sean iguales para que ya con eso sean números equiparables. Yo quiero que observemos que eso no es algo certero, porque por ejemplo, si tenemos el 62, ok, en este caso la unidad es el 2, 62, y si tenemos por ejemplo 72, que veamos que aquí la unidad, la cifra de las unidades es la misma, 2 y 2, pero eso no es suficiente para que ya los números sean equiparables. 62, 6 más 2, 8, 72, 7 más 2, 9, lo cual no son equiparables porque no suman lo mismo. Es decir, es un argumento muy débil. Que las unidades sean el mismo número no quiere decir que ya con eso los números tienen que ser equiparables. Por ejemplo, si tuviéramos un caso en el que suceda, porque quiero que analicemos que sí es posible que esto ocurra. Por ejemplo, si tenemos el mismo 62, ¿y qué pasa si tenemos el 62 con el número 602? Yo creo que veamos acá que sí tienen la misma unidad y sí suman lo mismo. Es decir, 6 más 2, 8 y 6 más 0 más 2, esto da 8. Como está sumando lo mismo, aquí está dando 8, aquí también está dando 8, son equiparables. O sea, sí existe la posibilidad, pero el caso de antes no, porque 6 más 2 daba 8 y 7 más 2 daba 9. Es decir, sí es posible que si las cifras de las unidades son iguales, sí es posible que los números sean equiparables,
Por ejemplo, tal vez un número un poco más construido. Si tenemos el número 734, el cual sus cifras suman 14, 7 más 3, 10, más 4, 14. Y veamos que acá la cifra de las unidades es el 4. Entonces, por ejemplo, teniendo un poco de creatividad numérica, si también formamos el número, se me ocurre, 554, el cual la cifra de las unidades también es el 4, y ahí también 5 más 5, 10, más 4, 14. Las cifras están sumando 14, es decir, son equiparables. Lo que quiero que entendamos es que sí existe la posibilidad. Esta proposición 2 es totalmente posible. Sí existe la posibilidad de que números sean equiparables porque tengan la misma unidad, pero no es algo certero, porque en el primer ejemplo 62 y 72, en ese primer ejemplo no ocurrió. No siempre que la cifra de las unidades sean iguales, no siempre los números van a ser equiparables. Para que sea con certeza tiene que ocurrir siempre. Esta proposición 2, esta afirmación 2 no es con certeza verdadera porque no siempre se cumple. Que hayamos visto casos en los que puede ocurrir no quiere decir que con certeza sea verdadero. Entonces es algo posible pero no con certeza. Número 3, la suma de dos números equiparables es un número par. Bueno, para analizar esta afirmación 3, recordemos que la pregunta es que con certeza sea verdadera. Es decir, podemos decir que podemos traducir a que siempre sea verdadera. Para que sea con certeza, la afirmación 3 tiene que ocurrir que siempre sea verdadera y que nunca falle. Vamos a aprovechar los ejemplos que copiamos aquí al inicio. Los del inicio, sí, el 60, 24, 51 en adelante, para que veamos la afirmación 3. Es decir, la afirmación 3 dice que la suma de tomar dos números equiparables y sumarlos, que si siempre me da un resultado par a la hora de sumar los números equiparables completos. Por ejemplo, si tomamos el 60 con el 24, que son equiparables, ya son equiparables porque ya lo hemos dicho como ejemplo, de hecho es el ejemplo que nos daban originalmente en el ejercicio, 60 más 24 da 84, lo cual sí me está dando un resultado par, que eso es lo que piden aquí en la afirmación 3. 60 y 24 sí son equiparables y a la hora de sumarlos, 60 más 24 da 84, lo cual es un resultado par. Pero bueno, veamos que eso no siempre es verdadero, porque si tomamos el 60, pero más bien ahora el 60, por ejemplo, con el 33, que también son equiparables, 60 suma 6, 33 suma 6, pero si sumamos el 60, porque esa es la afirmación 3, agarrar el número completo, si tomamos el 60 y lo sumamos con 33, 60 más 33 daría 93, lo cual ya no es un número par. La suma de 60 con 33, eso ya no está dando un resultado par porque está dando 93, termina en 3, más bien es impar. Así que la afirmación 3 tampoco se da siempre verdadera. Para que fuera con certeza tenía que ocurrir siempre. Habrá muchos casos donde tomamos dos números equiparables y a la hora de sumarlos de manera completa, de sumarlos de manera entera, nos va a dar un resultado par. Pero también habrán muchos otros casos donde nos dará un resultado impar, más bien, como 60 con 33. Así que la afirmación 3 es posible, sí podría suceder que sumar dos números equiparables nos dé un resultado par, pero no es siempre con certeza. Entonces, en este caso, de las afirmaciones anteriores, con certeza son verdaderas, sería la opción A, que nos dice solo la 1. Si solo la afirmación 1 sería verdadera, entonces acá tenemos opción A.